Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es viernes 5 de diciembre del año 2025. Un día como hoy, 5 de diciembre, pero del año 1971, hace ya 54 años, el dictador Fidel Castro declaraba el Día del Constructor, comenzando un proceso de construcción de edificios, ¿no?, al estilo soviético, al estilo de los países del campo socialista, con la mayoría de los productos garantizados y enviados por el Consejo de Ayuda Mutua Económica, el CAME, y que se nacían repartos como el reparto a la mar, el reparto Abel Santa María, repartos con nombres algunos, ¿no?, de los principales cabecillas caídos en su guerra en la Sierra Maestra, de terroristas del movimiento 26 de julio, que pasaron a ser héroes de la mal llamada revolución y que adquirieron esos barrios, ¿no?, de esos edificios que parecían palomares o sarcófagos de 5 plantas. Comenzaron a ese proceso ambicioso de Fidel Castro, que mientras iba destruyendo el patrimonio arquitectónico cubano, hecho del barroco, hecho del rococó, hecho del art déco, el art nouveau, o sea, toda esa joya arquitectónica que Cuba había logrado edificar en los años de la colonia y después en los años de la república, pues el castrismo se dedicó a ir dejando a un lado eso y destruyéndolo para tratar de demostrar de que los sistemas de construcción socialista, esos palomares al estilo de Alamar, al estilo del Bahía y al estilo del reparto Camilo Cienfuegos, eran la mejor opción para el pueblo cubano, a masificar y concentrar grandes cantidades de obreros y de trabajadores, ¿no?, en barrios para que fueran simple y llanamente a dormir. Y la respuesta y el final nos ha demostrado de que todo fue una gran basura, que como mismo iban edificando un socialismo que no ha prosperado, que lo que ha hecho es fracasar al pueblo cubano. Desde 1959 todas esas edificaciones ya se están cayendo, las escaleras, los balcones, agrietados todos los apartamentos, filtraciones por doquier, total calamidad y desgracia, que es lo único que ha traído el comunismo, el castrismo y los regímenes estos que abrazaron el socialismo de la Europa del Este y que al final lo que han llevado al pueblo a la quiebra, a la miseria, a la desgracia. El castrismo creó contingentes de microbrigadas donde sacó de la producción de los servicios a millones de cubanos para dedicarse única y exclusivamente a la construcción de esos apartamentos que después tenían que pagar por 20 y 30 años. Imagínense en aquellos años un salario de 118 pesos mensuales y que usted tuviera que pagar 30 pesos o 40 pesos mensuales, ¿no?, por ese apartamento, que cuando lo terminó de pagar, si alguien lo pagó, ya no servían para nada, ya eran pedazos de cajones agrietados, con filtraciones en los baños, en todas las tuberías, con calor, con hacinamiento, porque fueron creciendo los niños de aquel momento y se fueron convirtiendo en padres y en abuelos y generaciones enteras han vivido hacinadas en esos palomares que el régimen opresor construyó. Pero no solamente eso, mientras destruía la industria azucarera, la industria agrícola, la industria de producción que había en Cuba antes de 1959, creaba nuevas fábricas que hoy la mayoría están obsoletas e inservibles. Mientras dejó destruir las carreteras hechas por 50 años de república, el régimen trató de construir nuevas y monumentales carreteras que son un desastre, como es el caso de la farola que conecta Guantánamo desde el sur hacia el norte, hacia Baracoa, y aquello es un verdadero desastre donde han ocurrido muchísimos accidentes. Las 8 vías, que es otro gran desastre, y el régimen lo único que ha hecho en vez de construir ha sido destruir lo que tenía valor, lo que hubiera perdurado por muchísimos siglos y que ellos no construyeron, pero sí han ayudado a destruir. Hoy caminas por esa Habana Vieja que ellos no construyeron, y Centro Habana y 10 de octubre, los principales municipios de la capital cubana, y por donde quiera hay un derrumbe, por donde quiera hay un edificio apuntalado, por donde quiera hay cientos de miles, por no decir millones, de personas viviendo casi bajo los escombros por culpa del fracaso del castrismo socialista, de la dictadura opresora, miserable y criminal, que hoy tendrá actividades y celebrará, cuando la mayoría de los constructores que hay hoy en la isla no son ni cubanos, son de la India, son de Pakistán,
son constructores que han tenido que importar porque no confían en los trabajadores de la construcción, de los que hoy van a celebrar un aniversario. Hoy regalarán medallas, hoy regalarán diplomas, hoy harán actividades con cerveza, ron y música en medio del apagón, de la desgracia, de la miseria, de una crisis sanitaria, una crisis epidemiológica y existencial que el régimen se niega a conocer, pero que está matando a miles de cubanos en los últimos 2 meses, producto de la falta de medicamentos, producto de no decirle la verdad al pueblo de lo que realmente está sucediendo con el sistema sanitario cubano y con este virus o varios virus, o sabrá Dios qué es lo que está sucediendo, que el régimen se niega a reconocer, mientras los cubanos siguen pagando con su vida el precio de la indiferencia de una dictadura que lo único que le interesa es seguir sosteniéndose en el poder a toda costa, violando los derechos fundamentales y elementales del pueblo cubano. Otra de las construcciones que gracias a Dios nunca se llegó a materializar fue la central electronuclear de Juraguá en Cienfuegos, donde el régimen pretendía resolver el problema energético del país con una central electronuclear que se vio frenada, gracias a Dios, por el accidente de Chernobyl, porque era el mismo biotipo, ¿no?, de construcción el que estaban desarrollando en Cienfuegos, pero por las características topográficas y por las características climáticas de Cuba, la Comisión Internacional de Energía Atómica y los países no miembros de esa comisión determinaron de que en Cuba no estaban dadas las condiciones de seguridad para poder construir una central electronuclear, y fueron millones y millones de dólares y de rublos y de pesos cubanos gastados en esa central electronuclear que nunca produjo nada, y ahí está abandonada entre la hierba, los amasijos de hierro oxidados y pedazos de concretos que se van cayendo, cediendo ante las inclemencias del tiempo, y un barrio de edificios igual de feos y en formas de cajones fabricados en esa zona de Juraguá, donde la gente está pasando 20.000 necesidades y se está muriendo de hambre porque esa comunidad no produce nada. Muchos han abandonado sus casas. Hoy Juraguá parece Chernobyl, a pesar de no haber habido una explosión nuclear como lo hubo en esa ciudad de Ucrania, pero estuvieron expuestos a la explosión de la bomba castrista, de la bomba atómica del castrismo, que desde 1959 el único objetivo que ha tenido es destruir a Cuba, destruir la isla desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí. Y hoy el pueblo está pagando un alto precio por eso. Siguen los apagones, no solamente en el occidente cubano, sino en todo el país. En Ciudad Ávila hace unas horas también salió la denuncia de que están favoreciendo los dirigentes de la Unión Eléctrica Provincial a las MIPYMES, a los negocios de los hijos, nietos y testaferros de la cúpula dictatorial, y son los sectores donde están esas MIPYMES los menos afectados, los que prácticamente no tienen ningún tipo de afectación. Eso sí, productos, dólares y pesos cubanos por medio, sobornando a los dirigentes, al director provincial de la empresa eléctrica de Ciego de Ávila, al jefe del despacho de carga y a funcionarios corruptos que no solamente los hay en la provincia de Ciego de Ávila, sino en todas las provincias del país. La corrupción es el máximo estandarte de la mal llamada revolución, porque los principales corruptos están en el Consejo de Estado, en el Comité Central, en el Partido Comunista de Cuba, en la dirección del Partido Comunista de Cuba, en todos los gobernadores y primeros secretarios de partidos provinciales, que son todos una cantidad de corruptos que han hecho muchísimo dinero, tienen a sus hijos, sus nietos y a sus más cercanos testaferros enriqueciéndose, montando nuevas MIPYMES, bares, restaurantes, negocios privados que van emergiendo en medio de la destrucción y la desgracia que el castrismo va dejando después de casi 67 años de una dictadura comunista. Por eso desde La Tijera vamos a seguir teniendo un compromiso con la verdad, denunciando los crímenes del castrismo, mostrándole al mundo la miseria, el hambre, la corrupción, la intranquilidad ciudadana, los problemas sociales, los problemas de salud, la situación energética, la miseria y la desgracia en la que el castrismo opresor ha embarcado al pueblo cubano tras casi 67 años de una dictadura comunista obsoleta que debería ya desaparecer del plano político, social y económico de la sociedad cubana, para darle paso a una nueva Cuba con libertad, con prosperidad, con derechos para todos, sin el Partido Comunista siendo el eje y centro de las decisiones de una nación que está quebrada, está destruida, está devastada por culpa de una ideología fracasada que en 100 años de creada ha demostrado que lo único que ha traído es desgracia, hambre,
miseria, necesidades y muertes para los países donde ha sido implantado. Los mismos países fundadores y creadores del socialismo y del sistema comunista en Europa del Este lo desecharon a finales de los años 80, porque está demostrado que el socialismo solamente es próspero y se materializa en los noticieros, en su propaganda política, en sus periódicos y en el estilo de vida de comodidad, de lujo y de privilegio de los líderes y los dirigentes de los sistemas comunistas, socialistas y dictatoriales, en detrimencia del hambre, la miseria y la desgracia en la que condenan a sus pueblos. Por eso seguiremos denunciando los males del castrismo, seguiremos mostrando al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba con inmediatez y con veracidad. Seguiremos llevándoles a ustedes la noticia y el último acontecer de la situación cubana, y lo haremos gracias a ustedes con puntualidad, con transparencia, con veracidad, no como lo hace la prensa oficialista del castrismo, ni la prensa internacional al servicio de la izquierda y del comunismo mundial, que tapan y tergiversan la realidad, la cruda y dura realidad de lo que acontece en Cuba. Les deseo muchísimas bendiciones, un lindo fin de semana, y recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Página de la Tijera.